Hola, mi nombre es Pablo Collada, soy el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, organización a la que me referiré más adelante. En esta clase abordaremos 5 puntos. 1. La transparencia como pilar de la democracia. 2. Movimientos internacionales de innovación gubernamental. 3. ¿Quiénes somos y qué hacemos en la Fundación Ciudadano Inteligente? 4. Herramientas tecnológicas para el cambio social. Y 5. Desafíos en América Latina. Hoy en día los ciudadanos buscan interactuar con sus gobiernos en mayor medida. Ello hace necesario fortalecer el sistema democrático. La transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para un adecuado control social y para una mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Asimismo, son medios esenciales para prevenir y combatir la corrupción. Para fomentar la confianza en los gobiernos, es importante que estos actúen del modo más transparente posible y que le aseguren a la ciudadanía el acceso a la información pública. Todos somos dueños de esa información. Para ello, es necesario contar con legislaciones que se adecúen a los estándares internacionales sobre la materia. Estos se refieren principalmente a un procedimiento rápido y eficaz de acceso a causales de reserva delimitadas y excepcionales, y a la existencia de un órgano estatal autónomo que garantice el derecho de acceso a la información pública. La participación ciudadana por un lado y el control social por el otro también son necesarios para combatir la corrupción. Tal participación no puede limitarse solo a elecciones populares periódicas. Es preciso también que haya canales institucionales para que los ciudadanos puedan interactuar con sus autoridades y participar de la gestión de los asuntos públicos constantemente. Hoy en día la tecnología juega un rol crecientemente importante. Por ello, un modo de lograr los objetivos anteriores es a través de herramientas tecnológicas que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos de participación y acceso a la información. Cada vez se hace más patente la importancia de que el gobierno y la sociedad civil trabajen en conjunto para lograr los mayores niveles de eficiencia en el servicio público. Los gobiernos no pueden resolver los problemas por sí solos. Frente a esta necesidad, en 2011 se creó la Alianza para el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, con el objetivo de proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos. Esta alianza fue integrada inicialmente por 8 países y hoy cuenta con más de 64. América Latina es la región más representada. La Fundación Ciudadano Inteligente es una organización de la sociedad civil basada en Santiago de Chile. Su misión es mejorar los sistemas de gobierno de América Latina, promoviendo mejores instituciones, organizaciones y herramientas para un diálogo que derive en más calidad de los servicios públicos, más confianza de la ciudadanía y mayor sentido de corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno. Ciudadano Inteligente realiza su trabajo a través de herramientas tecnológicas y procesos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones estatales. Asimismo, emprende campañas para que la ciudadanía pueda demandar de su gobierno mejor acceso a la información y mejores espacios de participación ciudadana. Los valores que la Fundación promueve son la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Estos valores fortalecen la democracia y son esenciales para prevenir y combatir la corrupción. Con el fin de promover una real cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la Fundación ha recurrido a algunas herramientas que mencionamos a continuación. Para lograr el cambio social que se propone, en los 5 años que lleva funcionando la Fundación Ciudadano Inteligente, se han impulsado proyectos que utilizan herramientas tecnológicas tales como promover la participación ciudadana durante las elecciones realizadas en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Marruecos, a través de sistemas de monitoreo electoral. Esta herramienta, denominada Vota Inteligente, permite comparar los programas de los distintos candidatos propendiendo a un voto informado. Fomentar la transparencia parlamentaria en los congresos de Chile, Argentina y Paraguay a través de herramientas de monitoreo legislativo que permiten a la ciudadanía hacer seguimiento a la labor legislativa y comunicarse directamente con sus representantes. Asimismo, Ciudadano Inteligente es parte, y este año coordinador, de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa,
que agrupa a 23 organizaciones de 11 países de América Latina. Promover la claridad del debate público sobre asuntos o reformas complejas en Chile a través de la investigación y la tecnología, de modo que la ciudadanía pueda participar de él. En este proyecto, denominado Hay Acuerdo, se ponen a disposición de la ciudadanía los principales debates sobre políticas públicas en su país a través de una presentación sencilla y atractiva, comparando las posiciones de los actores relevantes. Evaluar y verificar el cumplimiento de las promesas electorales y compromisos de los programas de gobierno a través de herramientas tecnológicas, en un proyecto denominado Del dicho al hecho. La conformación de diversas redes para promover el uso de la tecnología por parte de organizaciones civiles, la transparencia parlamentaria y la participación ciudadana. Ejemplos son Poplas, una comunidad cívica tecnológica, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa ya mencionada, DAL, que es Desarrollando América Latina, y el Consorcio por la Transparencia. La creación de la herramienta Inspector de Intereses, a través de la cual los ciudadanos pueden conocer los intereses de sus parlamentarios en determinadas materias y comparar estos con sus votaciones, alertando sobre potenciales conflictos de interés. La elaboración de campañas para modificar el sistema de financiamiento de la política y, en general, la relación entre dinero y política. En ¿Quién te financia?, solicitamos al gobierno chileno que transparente el sistema de financiamiento a la política para así evitar los conflictos de interés y la captura de la política. Por ejemplo, tras un reciente escándalo de financiamiento irregular en campañas electorales, realizamos investigaciones que derivaron en la solicitud para inhabilitar a un diputado que integra una comisión investigadora y que a su vez tenía conflictos de interés con los actores que investigaba. El diputado fue inhabilitado. En el trabajo de Ciudadano Inteligente en América Latina, hemos identificado algunos problemas comunes a los distintos países respecto a la disponibilidad de información pública y la transparencia en el actuar del Estado. Lo mismo ocurre con los desafíos a los que se enfrentan las democracias de la región. En efecto, aunque cada país tiene sus propios retos, hay algunos que son generalizados: democracias poco participativas, elevados niveles de desigualdad y corrupción y un incipiente desarrollo de la cultura de transparencia. Por ello, América Latina ofrece la oportunidad de realizar un trabajo colaborativo en la formulación e implementación de medidas que faciliten el acceso a la información, que fomenten una mayor cultura de transparencia en los gobiernos y que hagan efectiva la participación ciudadana para permitir mejor rendición de cuentas. De este modo, se acercaría la labor del Estado al ciudadano y se controlarían los actos de corrupción. Muchas gracias por su atención. Los retos para fortalecer las democracias en América Latina son muchos. Sigamos discutiéndolos y deliberando sobre cómo construirlas. Por favor, no se olviden de visitar moocchile.com.